Hace unos años, cuando tenía 20, tuve un accidente automovilístico muy feo. Un camionero borracho chocó contra mi carro, y estuve en el hospital varias semanas. Me rompí el brazo, y me tomó mucho tiempo volver a aprender a caminar. Las cicatrices tardaron todavía más en sanar. Han pasado casi 3 años desde ese accidente, aunque no fue mi culpa. Todavía manejo con mucho cuidado. Lo que más recuerdo de ese día es que mi familia no fue a verme al hospital. Según yo, la razón fue porque mi hermana entró en labor de parto. Irónicamente, yo iba camino al hospital para sorprenderla, porque ahí iba a dar a luz, pero tuve el accidente antes de llegar. En ese tiempo, vivía a unas horas de mi ciudad natal, así que era fácil ir y venir. Cuando mis papás me llamaron para decirme que mi hermana estaba en parto, decidí manejar al hospital para sorprenderla. Pedí prestado el carro de un amigo y me fui, pero en el camino, tuve el choque, y me llevaron al hospital más cercano. Mis papás estaban ahí, pero estaban muy ocupados con mi hermana, así que una amiga fue la que se quedó conmigo en esos días. Lo que más me decepcionó fue que, incluso días después de que mi hermana dio a luz, mis papás no vinieron a verme. Entendía que la situación no era la mejor, pero igual me molestó. A pesar de que tenía un dolor intenso y estaba aturdido después del accidente, llamé a mis papás varias veces, especialmente cada vez que alguien del hospital venía a checarme. Siempre preguntaba si mis papás habían llamado o si habían venido a verme, y cada vez que escuchaba la respuesta, me sentía decepcionado. Finalmente, una semana después del accidente, recibí una llamada de mis papás, pero no era para preguntar cómo estaba. Era para preguntarme por qué había estado llamando tanto. Me dijeron que habían estado ignorando mis llamadas porque estaban con mi hermana y su bebé. Su actitud fría me sorprendió mucho, sobre todo por la situación. Aún así, les pregunté por mi hermana y mi sobrina. Me dijeron que ambas estaban bien. Pensé que para ese momento ya sabían que había tenido un accidente, pero no me preguntaron nada sobre mí. Mis amigos me contaron que ellos les habían mandado mensajes a mis papás por todas partes, así que mis papás ya deberían haber sabido lo del accidente. Decidí contarles yo mismo lo que había pasado. Les expliqué sobre el accidente y cómo había estado intentando comunicarme con ellos durante días. En ese momento, al menos esperaba alguna reacción, pero solo dijeron que ya sabían por mis amigos, y no dijeron nada más. Estaba furioso. Les pregunté si ni siquiera podían fingir que les importaba. Me dijeron que no habían querido hablar conmigo porque decidieron priorizar estar con mi hermana durante su parto en lugar de estar conmigo después del accidente. Ignoraron deliberadamente mis llamadas y mensajes por esa razón. No podía entender lo que decían. Hasta donde yo sabía, el accidente no había sido mi culpa. El conductor del camión estaba borracho, pero me culparon por decidir manejar solo y lo llamaron irresponsable. Dijeron que era muy tarde en la noche y que no había necesidad de que yo estuviera manejando. Cuando les expliqué que iba al hospital para ver a mi hermana, me respondieron que no necesitaba hacerlo. Incluso dijeron que el accidente había sido completamente mi culpa. Fue tan cruel e insensible de su parte que me enojé muchísimo y colgué sin decir nada más. Después me enteré de algo peor. Cuando las personas que encontraron el lugar del accidente llamaron al 911, las autoridades primero contactaron a mis papás, pero ellos se negaron a venir y pidieron que no los llamaran de nuevo sobre el tema. Los servicios de emergencia después contactaron a mis amigos porque yo tenía sus datos en mi celular. Así fue como mis amigos se enteraron del accidente. Incluso cuando los servicios de emergencia les dijeron a mis papás que su hija había tenido un accidente y que debían ir al hospital rápido, no fueron. La única respuesta de mi familia a la situación fue culparme por lo que pasó. Después de ese incidente, me di cuenta de que, aunque yo siempre hice lo mejor que pude por ellos, a mi familia no le interesaba estar ahí para mí. Incluso mi hermana nunca intentó comunicarse conmigo. Desde ese accidente, no he tenido contacto con mi familia en los últimos 3 años. Los dejé por completo. Antes de todo esto, teníamos una relación normal, pero siempre sentí que me dejaban de lado como la hermana mayor. Mi hermana siempre fue la prioridad, y mi familia me lo demostró claramente durante el accidente. Para que quede claro, no estoy enojada con mis papás por no venir a verme mientras mi hermana estaba dando a luz. Lo que me dolió fue que no consideraran importante venir a verme incluso después de que ella ya había tenido a su bebé.
Ni siquiera esperaba que mi hermana me visitara. Entendía perfectamente que ella no podía hacerlo justo después de dar a luz, pero mis papás sí podían haber venido. Mi hermana tenía a su esposo y a sus suegros cuidándola. Afortunadamente, yo tenía amigos que fueron lo suficientemente buenos como para quedarse a mi lado y ayudarme a recuperarme. Ellos y sus padres se encargaron de todos los gastos de mi recuperación y otros costos. Todavía les estoy pagando, pero estoy realmente agradecido por todo lo que hicieron por mí cuando yo no podía hacerlo. De todos modos, no puedo encargarme de todos los gastos yo solo. Han pasado 3 años desde el incidente, y mis papás nunca han intentado comunicarse conmigo. Muchos de mis familiares se preguntan por qué ya no mantengo contacto con ellos. Siempre me guardé las razones para mí. Había un acuerdo tácito de no hablar del incidente con nadie de la familia. Me mantuve fiel a eso hasta hace poco, pero ahora ellos decidieron sacarlo a relucir. Hace unas semanas, una de mis tías me contactó después de una cena que mis papás organizaron en su casa para celebrar el ascenso de mi hermana en su trabajo. Durante la reunión, surgió el tema de por qué me había distanciado de la familia. Después de que los interrogaran repetidamente, mis papás finalmente decidieron contar su versión de lo sucedido hace 3 años. Supongo que pensaron que ya no era necesario mantenerlo en secreto. Sin embargo, cuando relataron la historia, convenientemente alteraron los hechos de lo que pasó después de mi accidente. Algunas cosas eran ciertas, como que yo planeaba sorprender a mi hermana en el hospital y que tuve un accidente automovilístico en el camino, pero luego afirmaron que no habían sabido nada de mí hasta días después del accidente. Según ellos, cuando se enteraron, ya había pasado mucho tiempo, y estaban más preocupados por mi hermana y su bebé. Dijeron que no pensaron mucho en por qué no me comuniqué, y que cuando finalmente lo hice, lo primero que hicieron fue llamarme. Además, aseguraron que yo estaba tan enojado que me negué a hablar con ellos. Eso es completamente falso. Además, afirmaron que habían intentado comunicarse conmigo varias veces después del accidente, pero supuestamente yo seguía rechazando sus llamadas debido a lo ocurrido. Según ellos, como dejé de responder, finalmente decidieron ya no intentar contactarme más. En esencia, describieron toda la situación como un malentendido de mi parte. Me pintaron como un villano completamente implacable con ellos. En otras palabras, después de 3 años de silencio, mis papás comenzaron a mentir sobre mí en una reunión familiar. Difundieron una historia falsa de que, de forma abrupta, rechacé todo contacto con ellos después del accidente. Dijeron que habían intentado varias veces hablar conmigo, pero que yo, irracionalmente, corté lazos con ellos por enojo. Una de mis tías me llamó después de esa reunión familiar que celebraron por el ascenso de mi hermana en el trabajo. Su voz temblaba por teléfono. Estaba claramente molesta. Cuando le conté la verdad, se quedó atónita. No puedo creer que tus papás hayan estado diciendo mentiras tan horribles, me dijo. Sus palabras hicieron que todas las emociones que había estado guardando durante años salieran a flote. Desde que era niña, siempre me compararon con mi hermana. Todavía recuerdo vívidamente el día de deportes en la primaria. Me eligieron como corredora de relevos, y practiqué muchísimo. Mi equipo quedó en segundo lugar, pero la atención de mis papás estaba completamente en mi hermana, que era la capitana de las porristas. Ojalá pudieras destacar como tu hermana, me dijo mi mamá. Esas palabras todavía resuenan en mis oídos. Recuerdo también el día que llevé mi boleta de calificaciones a casa. Siempre era estresante, incluso si sacaba una A. Me preguntaban por qué no había sido una calificación perfecta. Mientras tanto, mi hermana, que sacaba una B, recibía elogios, muy bien hecho, cariño. El día de la ceremonia de clausura de mi preparatoria tampoco fue diferente. No me sentía bien porque había estado muy estresada durante la semana de exámenes, pero mis papás decidieron ir a la presentación extracurricular de mi hermana. Se despidieron con un "eres la más fuerte de la secundaria", y se fueron. Yo estaba desesperada por equilibrar lo académico y las actividades del club. También servía como presidenta del consejo estudiantil y conseguí una recomendación universitaria. Pero la atención de mis papás estaba en mi hermana, que había conseguido el papel principal en el club de teatro. Mirando hacia atrás, la diferencia en cómo nos trataban era más evidente durante los viajes familiares. En el verano de mi segundo año de secundaria fuimos a Napa Valley,
Fue un viaje lujoso. Nos quedamos en un hotel de lujo, pero todo ese viaje fue para celebrar la victoria de mi hermana en una competencia de coro. Mientras tanto, el año anterior, cuando gané un premio en la competencia estatal de ciencias, no hubo celebración alguna. Recibí una felicitación en el hotel. Mi hermana consiguió la cama con la mejor vista, mientras que a mí me dieron un lugar estrecho cerca de la puerta. Eres más fuerte, decían siempre, como una forma de justificar que yo tuviera que ser paciente. En la cena, el menú siempre estaba centrado en los platillos favoritos de mi hermana, sin tomar en cuenta las comidas que no me gustaban. La diferencia era clara incluso en las actividades escolares. Yo participé en la competencia estatal de natación, pero mis papás no fueron a verme porque dijeron que estaban demasiado ocupados. Sin embargo, a menudo asistían a los juegos de práctica de voleibol de mi hermana. Tu hermana es emocionalmente delicada. Era otra excusa que escuchaba con frecuencia. Incluso mi aceptación en la universidad quedó opacada por las noticias de mi hermana participando en un concurso de teatro. El patrón no cambió cuando me convertí en adulta. Después de graduarme de la universidad, me uní a una empresa de TI y comencé a construir mi carrera como ingeniera de sistemas. Trabajaba horas extras voluntariamente y aprendía nuevas habilidades por mi cuenta. A los 25 años me promovieron a asistente de gerente, y a los 28 fui ascendida a gerente de proyectos. Pero mi papá solo dijo que era demasiado seria. Mientras tanto, mi hermana, que había dejado la universidad y empezó a trabajar como empleada temporal, era elogiada por encontrar su propio camino. En mi primera celebración de ascenso, mi papá cambió el tema diciendo, espero que tu hermana encuentre un trabajo pronto. Mi mamá, de manera indirecta, pidió ayuda diciendo, eres estable, así que por favor apoya a tu hermana también. Comencé a enviar dinero a mis papás cuando mi papá enfermó y se jubiló temprano. Al principio eran 500 pesos al mes, pero luego mi mamá dijo que mi hermana también necesitaría dinero para su boda, y la cantidad empezó a aumentar gradualmente. Antes de darme cuenta, 11,000 pesos al mes se convirtió en lo normal. Renuncié a la idea de comprar mi propio departamento y viví una vida modesta en un pequeño apartamento. Aún así, lo soporté porque pensé que estaba ayudando a mi familia. A medida que mi salario aumentaba y mis bonificaciones crecían, las demandas de mis papás también aumentaban. Necesitamos ahorrar para el fondo de la boda de tu hermana, me decían. O, deberíamos empezar a pensar en renovar la casa. Antes de darme cuenta, más de un tercio de mis ingresos se iba con mis papás y mi hermana, justo cuando intentaba ahorrar para el enganche de mi propio departamento. Cuando se acercaba la boda de mi hermana, ella me dijo, tienes ahorros, así que estará bien. No, sin dejarme lugar a discusión, no solo me pidieron que cubriera los 20,000 pesos que costaba la boda, sino también que ayudara con el enganche de su nueva casa, lo que dejó completamente vacíos mis ahorros. El día de la boda me encargué de todo, desde la decoración del lugar, la gestión de la recepción, hasta la organización de la fotografía. A pesar de eso, el discurso de mis papás estuvo lleno de bendiciones para mi hermana y su esposo, sin una sola palabra de agradecimiento para mí. Mientras veía a mi hermana en su vestido de novia posando para fotos con nuestros papás, sentí un vacío inmenso. Salí del lugar en silencio. Mi vida dio un giro drástico. El día del accidente, estaba detenido en un semáforo cuando un camionero ebrio chocó contra mi auto a toda velocidad. El impacto fue tan violento que me nubló la conciencia. Mis pensamientos estaban en mis papás y, en la ambulancia, apenas consciente, seguía repitiendo, por favor, comuníquese con mis papás. Sin embargo, mis papás se negaron a atender las llamadas de emergencia. La razón fue que estaban ocupados asistiendo al parto de mi hermana. Ellos estaban en el hospital, acostados en la cama, mirando al techo. Seguí reflexionando sobre el significado de la familia. El dolor en mi brazo roto parecía pequeño en comparación con el dolor en mi corazón. La rehabilitación fue agotadora. Los ejercicios para caminar, la terapia para el brazo, nada de esto avanzaba como esperaba, y a menudo sentía ganas de rendirme. En esos momentos, fueron mis amigos quienes me apoyaron. Se turnaban para visitar mi habitación en el hospital, ofreciéndome siempre palabras de aliento. Incluso los padres de mis amigos cubrieron mis gastos médicos y me permitieron seguir con el tratamiento. Pero mis papás nunca me visitaron.
ni una sola vez. El momento más difícil llegó en la segunda semana de rehabilitación. Recién había comenzado los ejercicios para caminar, sujetándome de las barras paralelas y dando un paso decidido a la vez. Una enfermera me animó y me dijo, tómatelo con calma, lo estás haciendo muy bien. Sudando, seguí adelante. Mi amiga Mary me visitaba casi todos los días. Pasaba después de trabajar y siempre traía mis libros o revistas favoritas. Si tus papás no vienen, yo seré tu familia, me dijo. ¿Cuántas veces sus palabras me hicieron llorar? Incluso mi jefe fue comprensivo y me dijo que me tomara el tiempo necesario y me concentrara en sanar. Mis compañeros de trabajo se turnaron para visitarme y contarme las actualizaciones de la oficina. Su presencia me hizo sentir conectado con el mundo. Al tercer mes de rehabilitación, finalmente pude caminar por mi cuenta. Mi médico me dijo, tu fuerte voluntad es la razón por la que te recuperaste tan rápido, pero yo sabía la verdad. Fue gracias al apoyo incondicional de mis amigos. Mientras tanto, mis papás todavía no me habían visitado después de que mi hermana dio a luz. Mi mamá me envió un correo electrónico una vez, pero todo lo que contenía era una foto del bebé y ni una sola palabra sobre mi condición o bienestar, aunque curiosamente, no dejé de enviar dinero de inmediato. El hábito de transferir 11,000 pesos cada mes continuó incluso después del accidente. Tal vez, en el fondo, esperaba que esa fuera mi última oportunidad de que mis papás se dieran cuenta de sus errores y pudiéramos reparar nuestra relación. Pero esa esperanza fue completamente traicionada. Mis papás comenzaron a distorsionar la verdad sobre el accidente frente a nuestros parientes, como si yo los hubiera rechazado por una ira irracional y cortado los lazos familiares. Cuando escuché la verdad de mi tía, algo dentro de mí se rompió irreparablemente. El día que hice los arreglos para detener las transferencias, el empleado del banco parecía desconcertado. ¿Estás seguro de que quieres detener una transferencia que has mantenido durante años?, me preguntó. Respondí con calma, sí, ya no es necesario. En ese momento, mi corazón se sintió inexplicablemente más ligero. Fue como si finalmente me hubiera liberado de la carga que había llevado durante tantos años. Después de eso, el estilo de vida de mis papás cambió drásticamente. Los viajes al extranjero que hacían todos los años ya no eran posibles. Salir a comer a restaurantes de lujo ya no era factible. Incluso mi hermana tuvo que empezar a trabajar medio tiempo los fines de semana para cubrir sus gastos después de que cesó el apoyo financiero de mis papás. Al principio, me bombardeaban con mensajes enojados. No puedo creer que nos hayas hecho esto. ¿Cómo pudiste abandonar a tu familia? Estas acusaciones llegaban casi a diario. Sin embargo, a medida que la realidad financiera se instaló, su tono comenzó a suavizarse. Realmente lamentamos lo que pasó. Deberíamos haber sido más considerados. Deberíamos haber pensado en tus sentimientos. Pero esas palabras de disculpa siempre venían seguidas de, nuestra vida es realmente difícil ahora. ¿Podrías ayudarnos de alguna manera? No fue un arrepentimiento genuino, sino disculpas calculadas por la necesidad económica. Las reacciones de mi hermana fueron aún más intensas. Sabes que nuestros papás viven de su pensión, ¿verdad? Los costos de educación de mi hijo también son altos. ¿Cómo puedes ser tan despiadado con tu familia? Irónicamente, esa palabra, familia, era lo que más necesitaba durante el accidente. Las reacciones de los familiares variaron. Mi tío dijo que era un joven mimado. Mi hermana y una hermana mayor que se habían aprovechado de mí. Eso era el resultado natural. Al mostrar los registros del hospital y los historiales de las transferencias, muchos familiares comenzaron a entender mi decisión. En particular, mi tía se convirtió en una gran fuente de apoyo. Has hecho más por ellos que suficiente. Ya basta con tu familia. Es hora de que vivas tu propia vida. Esas palabras me dieron la confianza de que mi decisión era la correcta. Han pasado 6 meses desde que corté el apoyo financiero, y mi vida ha cambiado significativamente. Empecé a tomar una clase de fotografía, un sueño mío. El instructor, el señor Smith, elogió la perspectiva única en mi trabajo. Dijo que mis fotografías capturan las sutilezas de la vida, lo que me hizo llorar. Comencé a hacer viajes de fotografía con compañeros de clase durante los fines de semana. Incluso cuando se enteraron de mi pasado, nunca me juzgaron negativamente. De hecho, apoyaron mi decisión. Me he vuelto una amiga cercana de Carla, quien también asiste a la clase.
He desarrollado una relación en la que podemos compartir nuestras luchas y apoyarnos en el trabajo. Me eligieron como líder de un nuevo proyecto. Antes solía trabajar horas extra para apoyar económicamente a mi familia, pero ahora uso mi tiempo para mi realización personal. Empecé a salir a comer con los miembros de mi equipo después del trabajo, y con uno de ellos sentí que comenzaba a formarse un vínculo especial. A medida que mis ahorros crecían, finalmente pude comprar el condominio con el que siempre había soñado, una sala de estar luminosa llena de luz solar, paredes donde puedo exhibir mis fotografías favoritas y un espacio tranquilo solo para mí. Siento que este es el comienzo de mi nueva vida. Los fines de semana organizo fiestas en casa e invito a los amigos que me apoyaron durante mis días de rehabilitación. Ellos genuinamente celebran mi nueva vida y dicen, finalmente estás viviendo como tu verdadero yo. Sobre todo, siento felicidad al estar rodeada de personas que me entienden y me valoran, incluso sin los lazos de sangre. He encontrado un vínculo genuino basado en el entendimiento y el apoyo mutuo. Escuché que mis padres se vieron obligados a abandonar la casa en la que habían vivido durante muchos años porque se atrasaron en los pagos de la hipoteca. Su nueva residencia es un antiguo edificio de apartamentos de 20 años, a 1 minuto a pie de la estación más cercana. No hay ascensor y tienen dificultades para subir las escaleras todos los días. Tuvieron que vender la mayoría de sus muebles y electrodomésticos. Escuché que mi madre vendió, entre lágrimas, sus platos caros y sus pertenencias sentimentales durante la mudanza. Fueron observados curiosamente por sus vecinos y ni siquiera podían levantar la cabeza. Las finanzas de mi hermana también se volvieron cada vez más difíciles. Su relación con su esposo se deterioró, e incluso sus padres la acusaron, diciéndole, ¿por qué deberíamos involucrarnos en los problemas de tu familia? En una reunión familiar a la que asistí, mi tío les dirigió duras palabras a mis padres después de haber explotado a su hija mayor durante tantos años. ¿Cómo pueden decir algo?, preguntó. Luego, otra tía agregó, esto es el resultado de favorecer a su hija menor y tratarla de esta manera. Mis padres mantuvieron la cabeza gacha todo el tiempo, incapaces de encontrar palabras para defenderse. En las reuniones familiares, mis padres ya ni siquiera son invitados de la misma manera. Lo mismo pasa con mi hermana. Escuché que, durante la reunión familiar de Navidad, no se prepararon asientos para mis padres ni para la familia de mi hermana. Parece que mi madre, en particular, está luchando mentalmente para evitar encontrarse con conocidos en el supermercado. Ahora compra en tiendas lejos de casa. Mi padre ha dejado de ir a jugar al golf los fines de semana, su pasatiempo favorito, y prefiere quedarse en casa. También escuché que nadie asistió a la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Aunque se enviaron invitaciones, todos se negaron, citando otros compromisos. Siento pena por el niño que no tiene culpa. También entiendo que este es el resultado de las acciones recientes de mis padres y hermana. La salud de mis padres también ha empeorado. Vivir en un apartamento de bajo costo para jubilados probablemente ha sido más difícil de lo que esperaban. He oído que su aire acondicionado se ha estropeado y no podían permitirse repararlo, dejándolo como está. A veces siento una punzada de dolor en el pecho, pero este cambio era necesario. Por primera vez siento que realmente estoy viviendo mi propia vida. Es una vida que no se pasa cumpliendo las expectativas de alguien más o soportando por el bien de alguien más, sino una vida para mí. Si no fuera por el accidente, tal vez nunca hubiera llegado a esta conclusión. Tal vez la gente solo se da cuenta del peso de sus errores pasados cuando enfrentan dificultades. Pero, ¿cuánto valor tiene el arrepentimiento impulsado por la necesidad financiera? Puede parecer frío, pero este es el camino que he elegido y por primera vez siento verdadera libertad.